Buenos días, buenas tardes para otros. Mi nombre es Roberto Ipinza y en esta oportunidad expondré mejoramiento genético forestal, pasado, presente y futuro. Esta charla está dentro del ciclo de charlas del LAC4Gen, que es la red de Latinoamérica y el Caribe sobre recursos genéticos forestales. Mejoramiento genético forestal, pasado, presente y futuro. Bienvenidos. Hoy emprenderemos un viaje a través del tiempo, desde los primeros y visionarios esfuerzos para mejorar nuestros bosques hasta las tecnologías de vanguardia que definirán su futuro en un planeta cambiante. Nuestro objetivo es comprender no solo el qué, sino el por qué y el cómo del mejoramiento genético forestal, una historia de innovación continua al servicio de nuestros recursos más valiosos. La presente exposición traza la evolución del mejoramiento genético forestal, una disciplina científica fundamental para la sostenibilidad de los ecosistemas y las economías que dependen de ellos. Los bosques son pilares de la estabilidad ecológica, económica y social a nivel global. Secuestran carbono, regulan ciclos hídricos, albergan biodiversidad y proveen materia prima esenciales para innumerables industrias. Sin embargo, enfrentan amenazas sin precedente debido al cambio climático, la aparición de nuevas plagas y enfermedades y la creciente demanda de productos forestales. El mejoramiento genético ha pasado de ser una herramienta para aumentar la productividad a convertirse en una estrategia crítica para la resiliencia y la adaptación. Este recorrido se estructurará en tres actos: el pasado, el presente y el futuro. El pasado. Exploraremos los métodos fundacionales que establecieron las bases de la disciplina, desde la simple selección de los mejores árboles hasta la creación de los primeros huertos semilleros. El presente. Analizaremos las técnicas actuales en uso por los programas más avanzados del mundo, que combinan la genética cuantitativa clásica con las primeras herramientas moleculares para acelerar las ganancias. El futuro. Nos adentraremos en la frontera genómica, donde la tecnología como la selección genómica y la edición de genes con CRISPR prometen revolucionar nuestra capacidad para diseñar bosques adaptados a los desafíos del mañana. Viabilidad económica. A lo largo de esta presentación, cada técnica será evaluada no solo por sus méritos científicos, sino también por su viabilidad económica, analizando sus costos y beneficios en un marco práctico y aplicado. El despertar de la genética forestal. La semilla es la clave. Antes de cualquier cruce o análisis de ADN, la pregunta más básica era: ¿de dónde viene la semilla? ¿De qué localidad viene? Responder a esta pregunta correctamente fue la primera gran victoria del mejoramiento forestal. No se trataba de buscar ganancias espectaculares, sino de evitar el desastre. Fue la póliza de seguro que hizo posible la silvicultura moderna. El mejoramiento genético forestal como ciencia no nació en un laboratorio, sino en el campo, con una observación fundamental: no todas las semillas son iguales. Los primeros pioneros como Henry Louis Duhamel de Monceau, Luis Vilmorin, fueron los que de alguna manera notaron que las características de los árboles, como su forma y crecimiento, parecían ser heredables. Sin embargo, fue a principios del siglo XX cuando esta idea se formalizó científicamente a través del concepto de procedencia, es decir, al origen geográfico de una población de árboles. Investigadores como Cieslak y Engler establecieron los primeros ensayos de procedencia, también conocidos como jardines comunes. La metodología es conceptualmente simple, pero poderosa. Se recolectarán semillas de una misma especie de árboles desde diferentes ubicaciones geográficas, es decir, procedencia, y se plantan juntas en un único sitio. Al crecer en un ambiente común, las diferencias observadas en su supervivencia, crecimiento, forma, ya no pueden atribuirse al ambiente local, sino a su constitución genética inherente. Estos ensayos demostraron de manera concluyente que las poblaciones locales están adaptadas a sus condiciones climáticas y edáficas de origen. Plantar una procedencia de una zona fría y húmeda en una región cálida y seca a menudo resultaba en un fracaso catastrófico.
Por lo tanto, la selección de las procedencias correctas se convirtió en el primer y más crucial paso para asegurar el éxito de cualquier programa de reforestación. Análisis de costo y beneficio. Costos bajos. La inversión principal es en mano de obra para la recolección de semillas, el establecimiento y mantenimiento de las parcelas de ensayo y las mediciones periódicas a lo largo de los años. No requiere tecnología avanzada ni laboratorio, lo que lo convierte en un método de bajo costo de capital inicial. Beneficios. Fundamental y muy alto. El principal beneficio no es tanto la ganancia en productividad, sino la mitigación de un riesgo catastrófico. Evitar el fracaso total de una plantación por mala adaptación. Tiene un retorno económico casi infinito. Además, la simple elección de la procedencia mejor adaptada puede generar ganancias de productividad de entre un 10 y un 15% sin ninguna otra intervención genética, estableciendo la base sobre la cual se construirán todas las mejoras futuras. Selección fenotípica en busca del árbol superior. La selección de árboles plus es como el reclutamiento de atletas de élite. Buscamos en la naturaleza a los individuos con el mayor potencial genético visible, aquellos que destacan por encima del resto. Son la materia prima de la que se forjará el futuro del bosque. Una vez identificadas las procedencias más prometedoras, el siguiente paso lógico fue buscar a los individuos excepcionales dentro de estas poblaciones. Este proceso, conocido como selección fenotípica, dio origen al concepto del árbol plus. Un árbol plus es un individuo que por su apariencia externa, fenotipo, es marcadamente superior a sus vecinos en una o más características de interés económico, como un crecimiento más rápido, un fuste más recto y libre de defectos, ramas delgadas, un ángulo de inserción de ramas adecuada y una aparente resistencia a plagas y enfermedades. La metodología para la selección de árboles plus es sistemática. Una de las más utilizadas es el método de los árboles de comparación. En este enfoque, un árbol candidato se compara directamente con los 4 o 5 mejores árboles dominantes o codominantes en un radio inmediato de 10, 15, 20 metros. Para ser seleccionados como plus, el candidato debe superar a la media de sus compañeros en un porcentaje predefinido para rasgos clave, por ejemplo, un 10% más de altura o un 20% más de diámetro. Para minimizar la probabilidad de seleccionar árboles emparentados, se suele mantener una distancia mínima entre los árboles seleccionados, que puede ser un árbol cada 10 hectáreas, un árbol cada 50 hectáreas, cada 100 hectáreas, cada 200 hectáreas, cada 500 incluso hectáreas. Estos árboles seleccionados forman la población base del mejoramiento de primera generación, el capital genético inicial sobre el cual se aplicarán técnicas más avanzadas como programas sistemáticos como la implementación en Chile para Raulí, que es un Notofagus, el Pinus radiata y los eucaliptus han identificado y catalogado cientos de estos individuos superiores que son el fundamento de su estrategia de mejora y conservación. Análisis de costo y beneficio. Costos bajos a medios. La inversión en equipamiento es mínima, cintas diamétricas, ixómetro. El costo principal radica en el tiempo y en el personal cualificado, técnicos o ingenieros forestales necesarios para recorrer grandes extensiones de bosque, identificar candidatos y realizar las mediciones comparativas de manera rigurosa. Beneficios. Los beneficios son altos. Es el método más rápido y económico para obtener una ganancia genética inicial significativa. Aunque la superioridad fenotípica no garantiza una superioridad genética, el ambiente puede influir. La probabilidad de que estos árboles porten genes favorables es alta. Constituye el punto de partida indispensable y de alto impacto para cualquier programa de mejoramiento genético forestal. Creando nuevas combinaciones, hibridación y producción masiva. Si la selección era encontrar a los mejores atletas, la hibridación es crear super equipos, combinando sus habilidades, y los huertos semilleros fueron la academia para producir en masa a sus descendientes, llevando la mejora genética del laboratorio al campo a una escala sin precedentes. Con una colección de árboles plus seleccionados, los mejoradores comenzaron a aplicar dos técnicas que transformarían la silvicultura, la hibridación y los huertos semilleros. Hibridación.
Este proceso consiste en realizar cruzamientos controlados entre individuos genéticamente distintos para crear descendencia con características superiores. Puede ser intraespecífica entre individuos de la misma especie para combinar los mejores rasgos de diferentes líneas o interespecífica entre individuos de diferentes especies para lograr combinaciones que no existen en la naturaleza. Un objetivo común de la hibridación interespecífica es combinar la resistencia a una enfermedad de una especie con el rápido crecimiento de otra, o explorar el vigor de híbridos como la heterosis, un fenómeno por el cual la descendencia híbrida supera el rendimiento de ambos padres. Los primeros trabajos exitosos de hibridación se realizaron en Álamo, en Estados Unidos, y en Alerce Larix, en Europa, donde el cruce entre el Alerce europeo y el japonés produjo híbridos de crecimiento excepcional. En Chile y en Brasil también se realizaron con distintos tipos de eucaliptus. Huertos semilleros de primera generación. Una vez que se tenían los mejores individuos, ya sea árboles plus e híbridos prometedores, el desafío era producir semillas en grandes cantidades para la reforestación. La solución fue el huerto semillero, una plantación intensivamente manejada establecida con copias vegetativas, generalmente injertos, de los árboles plus seleccionados. Estos huertos se establecen en áreas aisladas para minimizar la contaminación con polen de árboles no mejorados. El diseño de plantación se organiza para maximizar el cruzamiento entre los diferentes clones superiores. Los primeros huertos semilleros se establecieron en la década de 1930 y su uso se generalizó a partir de los años 50, convirtiéndose en verdaderas fábricas de semillas genéticamente mejoradas. Análisis de costo-beneficio. Costos medios. La hibridación mediante polinización controlada es una tarea meticulosa y que requiere mucha mano de obra: embolsar flores, recolectar y aplicar polen. El establecimiento de un huerto semillero representa una inversión de capital significativa en la adquisición de terreno, la preparación de sitio, la realización de injertos y el manejo intensivo a largo plazo, fertilización, control de plaga, entre otros. Beneficios altos y a largo plazo. La hibridación tiene el potencial de crear saltos genéticos cualitativos. Los huertos semilleros son la única tecnología capaz de traducir las ganancias genéticas obtenidas en el programa de mejoramiento genético en millones de plántulas para los programas de reforestación a escala industrial. Son el eslabón indispensable entre la selección y el despliegue masivo. ¿Vale la pena la inversión? La economía del mejoramiento genético tradicional. La pregunta fundamental para cualquier industria ¿es rentable? La respuesta abrumadora desde los primeros días fue un rotundo sí. El mejoramiento genético no es un costo, es una de las inversiones más rentables en la silvicultura, con retornos que superan a muchas alternativas financieras. Desde sus inicios, el mejoramiento genético forestal ha tenido que justificar su existencia en términos económicos. Para las empresas y gobiernos que financiaban estos programas a largo plazo, la pregunta era simple: ¿la inversión en selección, hibridación y huerto semillero genera un retorno financiero que supere los costos? La pregunta, documentada en numerosos estudios, fue abrumadoramente positiva. La principal herramienta para estos análisis es el análisis de costo-beneficio, que utiliza el concepto de valor presente neto. Este método descuenta los beneficios futuros, mayor volumen y calidad de la madera a la cosecha, y los costos futuros a una tasa de interés para compararlos con la inversión inicial en términos de dinero de hoy. Los resultados de los primeros programas fueron contundentes. Rentabilidad con ganancias modestas. Estudios en Chile, Nueva Zelanda y en el sur de Estados Unidos demostraron que incluso ganancias de volumen muy pequeñas, del orden del 2,5 al 4%, eran suficientes para pagar con creces el costo de la semilla mejorada en comparación con la semilla de rodales no mejorados. Altas tasas de retorno. Los programas de mejoramiento más establecidos mostraron tasas internas de retorno muy atractivas. Para Chile, la TIR se estimaron en el 12 y el 20%. Para el programa de Álamo en los Países Bajos, que resultó en un aumento del 45% en la producción de madera, la TIR fue del 13,2%. Costos marginales bajos de la semilla. Aunque la semilla de un huerto es más cara de producir por kilo
que la semilla recolectada en el bosque, su costo representa una fracción muy pequeña del costo total de establecer una hectárea de plantación. Estudios indican que el costo de la semilla mejorada puede ser inferior a $1 por planta, mientras que el valor adicional de la madera que producirá esa plántula a lo largo de su vida es de decenas o cientos de dólares. Estos análisis demostraron que el mejoramiento genético no debía ser visto como un costo operativo, sino que como una de las inversiones más estratégicas y rentables en el manejo forestal. Análisis de costo y beneficio. Costos. Medios a nivel de programa. Requiere una inversión sostenida a largo plazo en personal, infraestructura y la parte operativa. Beneficio muy alto. Generan retornos financieros significativos que superan con creces la inversión, aumentan el valor de los activos forestales, la tierra, y aseguran un suministro de materia prima de mayor calidad y cantidad para las industrias. Hitos fundacionales del mejoramiento genético forestal. La siguiente tabla resume más de 200 años de innovación, desde las primeras observaciones hasta el establecimiento de programas sistemáticos que cambiaron la faz de la silvicultura mundial. Muestra un progreso metódico y acumulativo. La evolución del mejoramiento genético forestal durante su era clásica puede resumirse en una serie de hitos que construyeron progresivamente el conocimiento y las herramientas de la disciplina. Cada paso se basó en el anterior, desde la simple y observación hasta la implementación de programas a escala industrial que sentaron las bases para las potencias forestales que conocemos hoy. Esta tabla cronológica destaca los momentos clave de esta fase fundacional. Caso de estudio. La domesticación de pino y eucalipto. La historia del pino y el eucalipto es el ejemplo perfecto del poder del mejoramiento de especies que eran modestas en su hogar, se convirtieron en gigantes globales. Todo gracias a la selección y adaptación sistemática y a nuevos ambientes. Es la demostración definitiva de que los bosques se pueden diseñar. Ninguna historia ilustra mejor el poder del mejoramiento genético clásico que la de los géneros pino y eucalipto. Estas especies que en sus hábitats nativos tenían una importancia económica relativamente modesta y localizada, fueron transformadas en las especies de plantación más extendidas y productivas del mundo. Un verdadero triunfo de la domesticación forestal. Pinus radiata. Originario de 3 pequeñas áreas costeras en California y 2 islas en México, este pino no era una especie forestal dominante. Sin embargo, los primeros ensayos de procedencia en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica a principios del siglo XX revelaron su extraordinario potencial de crecimiento en el hemisferio sur. En Chile no pasó desapercibida, ya que en el siglo pasado, básicamente en el siglo de 1870 fundamentalmente, en el siglo XIX, esta especie despertó el interés ya en esa época. A partir de la década del 60, especialmente en los 70, en Chile se iniciaron programas de mejoramiento intensivo centrados en seleccionar árboles por su rápido crecimiento y buena forma del fuste. Con la creación de la Cooperativa de Mejoramiento Genético se dio un impulso en el año 1976. Estos programas, utilizando las técnicas clásicas de selección y huerto semillero, fueron la base de las prósperas industrias de madera y celulosa que hoy caracterizan estos países. Eucalipto. Con cientos de especies nativas en Australia, aproximadamente 900, el género eucalipto ofrecía una vasta diversidad genética. A partir de la década de 1940, en Brasil, y con una fuerte intensificación desde los años 60, se iniciaron programas para identificar especies e híbridos más adecuados para la producción de pulpa y carbón vegetal.
La combinación de la selección de las mejores procedencias y especies, Eucalyptus grande, Eucalyptus urophila, y el posterior desarrollo de híbridos y su propagación masiva convirtieron a Brasil en el líder mundial indiscutible en productividad de eucalipto. El éxito de estos programas no solo se basó en la genética, sino también en un fuerte componente de cooperación internacional, intercambio de germoplasma y en muchos casos en políticas gubernamentales que incentivaron la reforestación a gran escala, creando la demanda que impulsó la inversión en el mejoramiento genético. El legado del pasado, una base sólida para el futuro. El pasado nos dejó un legado invaluable, la prueba de que el mejoramiento funciona y las poblaciones genéticas para seguir trabajando. Pero el ritmo del mundo exigía más velocidad y precisión. Los métodos clásicos, aunque exitosos, eran lentos. Esto nos lleva directamente al presente, donde la ciencia busca abrir la capa negra de la genética para acelerar el progreso. La era clásica del mejoramiento genético, que abarca desde las primeras observaciones científicas hasta la consolidación de programas industriales a gran escala, nos dejó un legado muy valioso. Sus logros pueden sintetizarse en 3 puntos clave. Establecimiento de la base científica y práctica. Se desarrollaron y validaron las metodologías fundamentales que aún hoy son la columna vertebral de cualquier programa. Los ensayos de procedencia, la selección de árboles plus, las hibridaciones controladas y el manejo de los huertos semilleros. Demostración de la rentabilidad. A través de rigurosos análisis económicos se probó que el mejoramiento genético no es un gasto, sino una inversión altamente rentable, capaz de generar retornos significativos y aumentar el valor de los activos forestales. Creación de poblaciones de mejoramiento robustas. Se seleccionaron y conservaron miles de genotipos superiores de las especies más importantes, creando un vasto reservorio de diversidad genética y de material elite que constituye el punto de partida para todas las generaciones futuras futuras a mejorar. Sin embargo, esta era también tuvo algunas limitaciones. La principal fue el tiempo. Los ciclos de mejoramiento, que dependen de la madurez sexual de los árboles y de mayor ensayos de campo, duraban muchas décadas. Además, la selección se basaba exclusivamente en el fenotipo, que es una combinación de la genética y la influencia del ambiente, lo que introducía un grado de incertidumbre en la selección. La necesidad de acelerar las ganancias, de seleccionar con mayor precisión y responder a nuevos desafíos, impulsó la transición hacia una nueva fase de mejoramiento genético forestal. La evolución de los huertos semilleros y la silvicultura clonal. El presente se define por la precisión y la captura total del potencial. Ya no solo seleccionamos buenos padres, buenos progenitores, sino que probamos a sus hijos para saber cuáles son realmente los mejores. Y en el pináculo de la eficiencia, en lugar de usar semilla, plantamos copias exactas del mejor individuo, la silvicultura clonal. El presente del mejoramiento genético se caracteriza por la optimización y la intensificación de las técnicas clásicas. Los huertos semilleros evolucionaron hacia versiones más potentes y surgió una nueva estrategia, la silvicultura clonal. Huertos semilleros de generación avanzada, 1.5, 2.0. Los huertos de primera generación se basaban en árboles plus seleccionados solo por su fenotipo. La gran innovación fue la introducción de los ensayos de progenie, donde se planta y se evalúa la descendencia de cada árbol plus para determinar su verdadero valor genético como progenitor. Con esta información se practica un raleo genético, depuración, que consiste en eliminar del huerto los clones de los peores padres o progenitores, asegurando que solo los mejores progenitores contribuyan con polen a la cosecha de semillas. Los huertos de segunda y tercera generación se establecen directamente con los mejores individuos probados de la generación anterior, logrando ganancias genéticas mucho mayores, que pueden superar el 20-25% en volumen. Silvicultura clonal. Este es el paso definitivo en la intensificación. En lugar de usar semillas, que son el resultado de la recombinación genética y por lo tanto es variable, la silvicultura clonal consiste en la propagación vegetativa, generalmente a través de estacas o micropropagación de los mejores individuos de las mejores familias. Esto permite crear millones de copias genéticamente idénticas, clones, de un genotipo de élite.
La principal ventaja es que se captura el 100% del potencial genético de ese individuo, incluyendo la variación no aditiva y los efectos de la heterosis, que se pierden parcialmente en la reproducción sexual. Esta estrategia es la base de los programas de eucalipto más productivos del mundo, como lo es en Brasil y en Chile, y permiten alcanzar una uniformidad y productividad inigualable en las plantaciones. Análisis de costo-beneficio. Costo medio con ensayo de progenie a alto con silvicultura clonal. Los ensayos de progenie son una de las operaciones más costosas y largas de un programa de mejoramiento, requiriendo grandes superficies de tierra y décadas de medición. La producción de plantas clonales es tecnológicamente más compleja y más cara por unidad que la producción de plantas a partir de semillas. Beneficios muy altos. El retorno de esta inversión es sustancial, las ganancias genéticas se disparan y la uniformidad de las plantaciones clonales simplifica enormemente las operaciones de manejo y cosecha, además de proporcionar una materia prima homogénea para la industria, la que tiene un valor económico adicional. Leyendo el ADN, selección asistida por marcadores moleculares. La selección asistida por marcadores moleculares fue nuestro primer vistazo dentro de la caja negra de la genética. Por primera vez podíamos seleccionar un árbol por su ADN, no solo por su apariencia. Esto revolucionó la selección para rasgos difíciles como la calidad de la madera o la resistencia a enfermedades. La gran limitación de la selección clásica es que se basa en el fenotipo, que puede ser engañoso. Un árbol puede crecer bien, no solo por sus buenos genes, sino que por estar en un micrositio favorable. La primera gran incursión en el genoma para superar esta limitación fue la selección asistida por marcadores moleculares. Un marcador molecular es una secuencia de ADN corta, fácilmente identificable, que se encuentra en una posición específica del cromosoma. Si un marcador está físicamente muy cerca de un gen que controla un rasgo de interés, es decir, un QTL, un locus de rasgo cuantitativo, ambas tenderán a heredarse en forma conjunta. El marcador actúa como una etiqueta o bandera que señala la presencia del gen deseado. La selección asistida mediante marcadores moleculares es un proceso de selección indirecta. En lugar de medir el rasgo, que puede ser difícil y costoso o lento, se analiza el ADN de la planta en el laboratorio para ver si se portan el marcador asociado al gen favorable. Esta técnica es particularmente poderosa para rasgos de baja heredabilidad, donde el ambiente enmascara fuertemente el efecto genético. Rasgos que se expresan tardíamente, como la calidad de la madera o la producción de frutos, permitiendo la selección en etapas muy tempranas sin esperar años. Rasgos controlados por pocos genes oligogénicos, especialmente la resistencia a enfermedades. Se pueden identificar marcadores para genes de resistencia y seleccionar individuos resistentes sin necesidad de exponerlo al patógeno. Esto también permite la piramidización de genes, es decir, acumular múltiples genes de resistencia diferentes en un solo individuo. Análisis de costo y beneficio. Costo alto. Requiere la implementación de un laboratorio de biología molecular, personal altamente especializado y una inversión inicial significativa en investigación para identificar, validar los marcadores asociados a los rasgos de interés. El costo del análisis por individuo es considerablemente mayor que la simple medición fenotípica. Beneficios específicos pero muy altos en los casos adecuados. La selección mediante marcadores moleculares puede reducir drásticamente el tiempo del ciclo de mejoramiento para ciertos rasgos, ahorrando años e incluso décadas de ensayos de campo. Para la resistencia a enfermedad, su valor es incalculable, ya que permite el desarrollo de variedades resistentes de forma proactiva, aunque no siempre es rentable para rasgos de crecimiento que son de naturaleza poligénica. Su aplicación estratégica en nichos específicos genera un alto retorno a la inversión. El retorno de la inversión en la silvicultura de precisión. En la era moderna, el análisis económico se vuelve más sofisticado. No es solo si es rentable, sino cómo maximizar la rentabilidad.
Cada dólar invertido en pruebas de campo o en análisis de laboratorio debe justificarse con una ganancia genética medible y un retorno financiero claro. La economía de los programas de mejoramiento moderno es más compleja, ya que implica un portafolio de tecnología con diferentes perfiles de costo y retorno. Los análisis económicos actuales no solo buscan justificar el mejoramiento en general, sino que optimizar la asignación de recursos entre diferentes estrategias. Ganancia de los programas avanzados. Los programas de mejoramiento en Escandinavia que se encuentran en su segunda o tercera generación informan ganancias de volumen sostenida en el rango del 10 al 25%. Estas ganancias combinadas con una reducción en la edad de rotación aumentan significativamente el valor presente neto de las tierras forestales y el retorno sobre la inversión. Costo y optimización de los ensayos de progenie. Los ensayos de progenie son una de las mayores inversiones de un programa moderno. Los análisis económicos se centran en encontrar el equilibrio óptimo entre el número de familias a probar, el número de individuos por familia y el número de sitios de ensayo. Aumentar la inversión permite probar más candidatos, pero la ganancia marginal disminuye. La simulación muestra que para un nivel de inversión dado existe una combinación óptima que maximiza el beneficio. Rentabilidad de la selección asistida por marcadores moleculares. La decisión de usar selección asistida por marcadores moleculares es un cálculo económico preciso. Los estudios demuestran que la selección mediante marcadores moleculares es más rentable que la selección fenotípica convencional para rasgos con baja heredabilidad, donde el fenotipo es un mal predictor del genotipo, y para rasgos que son muy caros o lentos de fenotipar, como la composición química de la madera. Sin embargo, para rasgos de alta heredabilidad y fáciles de medir, como la altura en etapas tempranas, la selección fenotípica puede seguir siendo más costo efectiva. El costo decreciente del genotipado está, sin embargo, inclinando la balanza cada vez más a favor de los métodos moleculares. En resumen, la economía del mejoramiento actual se basa en un enfoque de portafolio, donde se invierte en costosos ensayos de campo para rasgos de crecimiento y se complementa con la inversión en costosas herramientas de laboratorio para rasgos específicos, donde éstas ofrecen una ventaja competitiva muy clara. Análisis comparativo de estrategias de mejoramiento. Tabla comparativa de costo-beneficio de técnica. Esta tabla nos da una visión clara de la evolución de las herramientas. A medida que aumenta el costo y la complejidad tecnológica, también lo hace el potencial de ganancia genética por unidad de tiempo. La elección de la estrategia correcta depende de los objetivos y los recursos de cada programa. La transición de los métodos pasados a los presentes implica un cambio en la escala de inversión y en el potencial de retorno. Mientras que las técnicas clásicas ofrecían ganancias sólidas con costos relativamente bajos, las estrategias modernas requieren mayores inversiones de capital y tecnología para alcanzar niveles de productividad y precisión superiores. Esta tabla compara las principales técnicas a lo largo de este espectro evolutivo, evaluando su costo, sus beneficios y el retorno esperado de la inversión. Caso de estudio. Chile, pionero en el mejoramiento industrial. Chile es un ejemplo de libro de cómo un compromiso a largo plazo con el mejoramiento genético enfocado en las necesidades de la industria puede crear un sector forestal de clase mundial. Su éxito se basa en la excelencia en la aplicación de métodos probados y la rápida implementación a escala industrial. Chile representa un modelo de éxito mundial en mejoramiento genético forestal impulsado por un sector privado altamente competitivo y enfocado en la cadena de valor industrial. Empresas como Arauco, a través de su Centro de Investigación de Biofore y CMPC, han desarrollado programas de mejoramiento de clase mundial. La estrategia chilena se ha centrado en la aplicación rigurosa y a gran escala de técnicas de mejoramiento avanzado, pero convencionales, es decir, sin el uso de organismos genéticamente modificados o transgénicos. El éxito se basa en un ciclo virtuoso de selección de individuos superiores y cruzamientos controlados, evaluación exhaustiva en ensayos de progenie y, crucialmente, el despliegue masivo y rápido de las ganancias genéticas a través de la propagación clonal. Logros destacados.
Pino radiata. Los programas de pino radiata en Chile se encuentran en tercera generación de mejoramiento. Han logrado no solo aumentos significativos en el volumen y la calidad de la madera, sino que también de manera indirecta han seleccionado genotipos con mayor tolerancia a la sequía, un rasgo cada vez más vital debido al cambio climático en la zona central del país. Eucaliptus. Para superar las limitaciones del Eucalyptus globulus, excelente para pulpa, pero sensible a la helada, se desarrolló el híbrido Glony, Eucalyptus glony Eucalyptus glony, que es entre Eucalyptus nitem y globulus. Este híbrido combina las altas tasas de crecimiento y la resistencia al frío de Eucalyptus nitem con las superiores propiedades de la madera de Eucalyptus globulus, permitiendo expandir las plantaciones de eucaliptus de alta calidad a zonas antes no aptas. Además, existen programas específicos como los del Instituto Forestal para seleccionar genotipos de Eucalyptus globulus adaptados a la zona de secano, de baja precipitación. Este modelo demuestra cómo un enfoque pragmático con una fuerte conexión entre la investigación y las operaciones industriales puede generar un sector forestal altamente productivo y sostenible. Caso de estudio Brasil. Líderes en productividad de eucalipto. Si Chile es el ejemplo de la precisión, Brasil es el ejemplo de la escala y la productividad. Han llevado la silvicultura clonal de eucalipto a un nivel de eficiencia que es la envidia del mundo, convirtiendo la biomasa en un pilar de su economía. Si el modelo chileno destaca por su precisión y calidad, el modelo brasileño es el paradigma mundial de la productividad y escala. Brasil ha llevado el cultivo del eucalipto a un nivel de eficiencia sin parangón, convirtiéndose en el principal productor de celulosa de fibra corta y un actor clave en bioenergía. La historia del mejoramiento del eucalipto en Brasil es larga, iniciándose formalmente en la década de 1940. Sin embargo, el gran impulso se produjo a partir de los años 60, con incentivos gubernamentales para la reforestación y la creación de cooperativas de investigación entre empresas y universidades como el Instituto de Pesquisa y Estudios Forestales, IPEF. La estrategia brasileña se ha centrado casi exclusivamente en la silvicultura clonal intensiva con híbridos de eucalipto. El objetivo principal ha sido maximizar la producción de biomasa por unidad de área en el menor tiempo posible. Se seleccionan y cruzan los mejores individuos, Eucalyptus grande, Eucalyptus urophila, Eucalyptus saligna, para crear híbridos superiores. Y luego los mejores individuos de estas familias híbridas son clonadas y desplegadas en millones de hectáreas. Logro destacado. Productividad récord. Brasil ostenta la tasa media de crecimiento de eucalipto más alta del mundo, mientras que en muchos países un buen crecimiento es de 20 a 30 metros cúbicos por hectárea año. En Brasil son comunes las productividades de 40 a 50 metros cúbicos por hectárea año. Algunos clones de elite pueden superar los 60 e incluso los 80 metros cúbicos por hectárea año en rotaciones muy cortas de 5 a 7 años. Liderazgo industrial. Esta productividad excepcional ha posicionado a las empresas brasileñas como Suzano, Klabin, como líderes mundiales en el mercado de la celulosa. Bioenergía. Una parte significativa de las plantaciones de eucalipto se destina a la producción de carbón vegetal para la industria siderúrgica, reemplazando el carbón mineral y constituyendo uno de los mayores programas de bioenergía forestal del mundo. El éxito brasileño es una combinación de condiciones ambientales favorables, una inversión masiva y sostenida en mejoramiento genético y un enfoque implacable en la clonación para capitalizar al máximo las ganancias genéticas. Caso de estudio. Europa, mejoramiento colaborativo para bosques multifuncionales. El modelo europeo es diferente, se enfoca en la colaboración transnacional y en un conjunto más diverso de especies y objetivos, reflejando la multifuncionalidad de sus bosques. La financiación pública es clave, reconociendo el mejoramiento como una inversión estratégica a largo plazo en la resiliencia de un recurso nacional. El modelo de mejoramiento genético en Europa presenta un contraste significativo con el enfoque industrial de América Latina, debido a una estructura de propiedad forestal más fragmentada, una mayor diversidad de especies nativas de importancia económica y un fuerte énfasis en la multifuncionalidad de los bosques, producción, recreación, conservación. Los programas europeos suelen ser diferentes en su enfoque y financiación. La característica clave del modelo europeo son financiamiento público y cooperativo,
La mayoría de los programas de mejoramiento son gestionados por institutos de investigaciones gubernamentales o agencias forestales estatales con una fuerte dependencia de la financiación pública. Esto se debe al largo retorno de la inversión, que lo hace menos atractivo para los capitales privados puros, y el reconocimiento del mejoramiento como un bien público que beneficia a toda la sociedad. Diversidad de especies y objetivos. Mientras que en América Latina el foco está en 2 a 3 géneros, en Europa se trabaja con una cartera mucho más amplia de especies, tanto coníferas como frondosas. Los programas de pino silvestre, Picea avis, en los países nórdicos, son de los más antiguos y avanzados del mundo, habiendo alcanzado la segunda o tercera generación de mejora. Más del 90% de las plantas utilizadas para reforestación en Finlandia y Suecia provienen de semillas mejoradas de estos programas. También existen programas importantes en pino oregón, el Pseudotsuga menziesi, el Larix, el Pinus pinaster, y frondosas de alto valor como Fraxinus y Prunus avius. Colaboración transnacional. La Unión Europea ha jugado un papel clave en fomentar la colaboración a través de proyectos de investigación como Novel Tree, B4Est. Estos proyectos reúnen a científicos y mejoradores de múltiples países para desarrollar y compartir nuevas herramientas y estrategias. Definir zonas de mejora que trascienden las fronteras nacionales y abordar desafíos comunes como la adaptación al cambio climático. Panorama de programas de mejoramiento activo. Esta tabla nos da una instantánea de quién está haciendo qué, mostrando las diferencias de enfoque entre las regiones. Esta divergencia no es casual, refleja las distintas realidades de la propiedad de la tierra, los objetivos de la sociedad para su bosque y las políticas económicas de cada continente. La comparación de los programas de mejoramiento en diferentes regiones del mundo revela una divergencia en las estrategias impulsadas por las condiciones económicas, ecológicas y sociales de cada lugar. Mientras que el modelo de Latinoamérica se ha especializado en la alta productividad de unas pocas especies exóticas para mercados industriales, el modelo europeo ha mantenido un enfoque más diversificado y con una fuerte participación pública. Esta tabla ofrece una instantánea comparativa de estos enfoques. El poder del presente, ganancias aceleradas y selección de precisión. Hemos logrado una eficiencia impresionante, pero los desafíos que enfrentamos, especialmente el cambio climático, está cambiando las reglas del juego. Ya no basta con ser productivos, ahora debemos ser resilientes. Necesitamos predecir el futuro, no solo reaccionar al presente. Esto nos lleva a la frontera genómica. La era actual del mejoramiento genético forestal ha alcanzado un alto grado de sofisticación, logrando avances significativos que han transformado la productividad y la eficiencia del sector. Los logros clave de esta fase son: aceleración de las ganancias genéticas. Mediante siglos de mejoramiento recurrente, ensayos de progenie y la implementación de la silvicultura clonal, las ganancias genéticas en volumen han superado consistentemente el 20%, y en algunos sistemas clonales de eucalipto pueden sobrepasar o exceder el 50% en comparación con el material no mejorado. Selección de precisión para rasgos específicos. La introducción de la selección asistida por marcadores ha permitido a los mejoradores seleccionar con precisión rasgos cualitativos como la resistencia a enfermedades y rasgos difíciles de medir como la calidad de la madera, directamente en el laboratorio, acortando los ciclos de selección. Sin embargo, los métodos actuales también enfrentan limitaciones críticas de cara a los desafíos futuros. El desafío de los rasgos complejos. La selección asistida mediante marcadores es muy eficiente para rasgos controlados por unos pocos genes, pero mucho menos para rasgos poligénicos complejos como el crecimiento, la eficiencia en el uso del agua y la adaptación general al clima, que están controlados por cientos o miles de genes de pequeños efectos. La presión del cambio climático. El ritmo actual del mejoramiento climático impone una presión adaptativa sin precedentes. Los largos ciclos de mejoramiento, incluso los optimizados, pueden ser demasiado lentos para desarrollar y desplegar genotipos
adaptados a las condiciones climáticas que existirán en 30 o 50 años, cuando los árboles plantados de hoy alcancen su madurez. Esta brecha entre lo que podemos hacer hoy y lo que necesitamos hacer para el futuro exige nuevos saltos tecnológicos. Necesitamos pasar de seleccionar lo mejor del presente a predecir y diseñar lo mejor para el futuro. Prediciendo el futuro, el advenimiento de la selección genómica. La selección genómica es como pasar de un mapa del tesoro con algunas marcas a tener un GPS de alta precisión que escanea todo el territorio. Ya no buscamos genes individuales, analizamos el genoma completo para predecir el rendimiento futuro de un árbol. Es la herramienta que nos permite ganar la carrera contra el tiempo. La selección genómica representa un cambio de paradigma fundamental en el mejoramiento genético. Es la transición de la era del mejoramiento 3.0, basado en la selección asistida mediante marcadores moleculares, a la era 4.0, impulsada por la genómica y la inteligencia artificial. Mientras que la selección asistida por marcadores moleculares buscaba unos pocos marcadores fuertemente ligados a genes de gran efecto, la selección genómica utiliza miles o decenas de miles de marcadores distribuidos a lo largo de todo el genoma para capturar el efecto acumulativo de todos los genes, incluidos aquellos con efectos muy pequeños que controlan los rasgos complejos como el crecimiento o la adaptación a la sequía. El proceso funciona de la siguiente manera. Población de entrenamiento. Se toma una población de árboles, cientos o miles, para lo cual se tiene tantos fenotipos detallados, mediciones de crecimiento, calidad de la madera, entre otros, como datos genómicos completos, un perfil de miles de marcadores de ADN para cada individuo. Modelo de predicción. Se utilizan algoritmos estadísticos avanzados y de inteligencia artificial, machine learning, para entrenar un modelo que aprenda las complejas operaciones entre los patrones de marcadores genómicos y el rendimiento fenotípico observado. Selección y predicción. Una vez que el modelo está validado, se puede tomar una nueva población de candidatos, plantas jóvenes, de la cual solo se necesita una muestra de ADN. Al analizar su perfil genómico, el modelo predice su valor genético de cría estimado genotípicamente sin necesidad de plantarlo en costosos ensayos de campo. La principal ventaja es una reducción drástica del ciclo de mejoramiento. En lugar de esperar los 8 o 15 años para evaluar un árbol, la selección se puede realizar en vivero en cuestión de meses. No obstante, esto siempre se prefiere los ensayos de progenie y para validar este tipo de acciones. Esto permite completar múltiples ciclos de mejoramiento en el tiempo que antes tomaba uno solo, lo que aumenta exponencialmente la ganancia genética por unidad de tiempo. Análisis de costo-beneficio. Costos altos. La fase inicial de creación de la población de entrenamiento es costosa, ya que requiere fenotipado o genotipado masivo. El costo del genotipado por individuo, aunque ha disminuido, sigue siendo significativo. Requiere una alta capacidad computacional y experiencia en bioinformática y ciencia de datos. Beneficio transformador. Al acelerar radicalmente el ciclo de mejoramiento, la selección genómica promete ganancias genéticas muy superiores a las que cualquier método anterior en el mismo periodo de tiempo. Es particularmente valiosa para rasgos complejos, de baja heredabilidad, que son los más difíciles de mejorar con los métodos convencionales. Editando el código de la vida. CRISPR-Cas9 para bosques resilientes. Si la selección genómica es leer el libro del genoma, CRISPR es editarlo. Nos da la capacidad de corregir errores genéticos como la susceptibilidad a una enfermedad o de escribir nuevas frases que confieran tolerancia a la sequía. Es la herramienta de precisión definitiva para el diseño de árboles. Si la selección genómica es la capacidad de leer y predecir a partir del genoma, la tecnología CRISPR-Cas9 es la capacidad de escribir y editarlo con una precisión sin precedente. CRISPR es un sistema de tijeras moleculares que puede ser guiado para cortar el ADN en una ubicación exacta y específica.
Una vez cortado, se puede realizar cambios, inactivar un gen no deseado, corregir una mutación o incluso insertar un nuevo gen con una función beneficiosa. A diferencia de la transgénesis tradicional que inserta genes de forma aleatoria, CRISPR permite una ingeniería de precisión. Sus aplicaciones potenciales en el mejoramiento genético forestal son revolucionarias. Resistencia a enfermedades. En lugar de buscar resistencia en la naturaleza, se podría tomar un clon de lead susceptible, editarlo directamente su genoma para introducir o activar genes de resistencia a patógenos devastadores, como el hongo que causa el tizón del castaño, Castanea dentata, o la grafiosis del olmo o la roya del pino blanco. Tolerancia al estrés abiótico. Se podría modificar genes clave que regulan la respuesta de un árbol a la sequía, al calor y a la humedad o a la salinidad, creando variedades capaces de prosperar en condiciones climáticas futuras más extremas. Mejora de la calidad de la madera. Es posible editar genes que controlan la biosíntesis de la lignina para reducir su contenido, lo que abarataría y limpiaría el proceso de fabricación de pulpa y papel, o modificar otros genes que aumentan la densidad o durabilidad de la madera. Un avance crucial en el desarrollo de las técnicas de transformación transitoria. En estos métodos, la maquinaria CRISPR se introduce en la célula del árbol, realiza la edición genética y luego desaparece sin dejar rastro de ADN extraño en el genoma de la planta final. Esto es de vital importancia, ya que podría permitir que estos árboles editados genéticamente sean regulados de manera diferente a los organismos genéticamente modificados tradicionales, facilitando su aceptación y despliegue comercial. Análisis de costo-beneficio. Costo muy alto. El costo de desarrollar y optimizar un protocolo de edición genética para las especies de árbol específica y luego llevarlo a través del proceso regulatorio es extremadamente alto. El desarrollo de una sola terapia génica en medicina puede costar miles de millones de dólares. Beneficios potencialmente ilimitados. La capacidad de introducir rasgos completamente nuevos o de conferir resiliencia a genotipos de elite existentes tiene un valor transformador. Podría salvar especies en vía de extinción, como el ruil, como en algunas localidades la araucaria, crear nuevas industrias y asegurar la sostenibilidad del sector forestal frente al cambio climático. El alto costo inicial se amortiza sobre millones de plántulas propagadas clonalmente. El gran desafío, mejoramiento genético para un planeta más cálido y seco. El objetivo ya no solo es el árbol perfecto para hoy, sino que el bosque que pueda sobrevivir y prosperar mañana. Las herramientas genómicas son nuestra mejor esperanza para acelerar la evolución y ayudar a nuestros bosques a adaptarse a un ritmo de cambio que la naturaleza por sí solo no puede igualar. El cambio climático ya no es una amenaza futura, es la realidad operativa que define los objetivos del mejoramiento genético forestal. La supervivencia y productividad de los bosques del siglo XXI dependerá de su capacidad para adaptarse a temperaturas más altas, sequías más frecuentes e intensas y la aparición de nuevas plagas y enfermedades que se expanden con el calor y la humedad. Los programas de mejoramiento deben evolucionar de un enfoque centrado principalmente en la productividad a uno que priorice la adaptación y la resiliencia. Las herramientas genómicas son la clave para acelerar esta adaptación, que por vías naturales tardarían siglos o milenios. Las principales estrategias son genómica del paisaje y migración asistida. Esta disciplina combina datos genómicos de poblaciones a lo largo de un territorio con datos climáticos de sus lugares de origen. Permite identificar las variantes genéticas, alelos, que están correlacionados con la adaptación a condiciones específicas, como el calor o la aridez. Con esta información se puede implementar la migración asistida, mover proactivamente genotipos preadaptados a un clima futuro más cálido, hacia zonas que actualmente son más frías, pero que alcanzarán esas temperaturas en las próximas décadas. Selección genómica para la resiliencia. La selección genómica es ideal para seleccionar rasgos de adaptación complejos y poligénicos. Se pueden desarrollar modelos predictivos para la eficiencia en el uso del agua,
que es la capacidad de producir más biomasa por cada litro de agua consumida, la tolerancia al calor o a la capacidad de resistir a múltiples estreses simultáneamente. Estos estudios en Pino Radiata, en Chile, ya están explorando la variabilidad genética en parámetros fisiológicos para seleccionar familias más tolerantes a condiciones de estrés. Edición genética para rasgos de supervivencia. CRISPR ofrece la posibilidad de realizar intervenciones directas y rápidas. Se pueden editar genes específicos para mejorar la osmorregulación, balance hídrico celular, reforzar los sistemas de defensa antioxidante contra el estrés o introducir genes de resistencia a plagas que se prevé que se conviertan en un problema con el aumento de las temperaturas. El costo de la innovación. ¿Es rentable la genómica? La genómica y la edición genética son inversiones de capital, no gastos operativos. El desembolso inicial es alto, pero la recompensa potencial en términos de aceleración de ganancias y creación de árboles con rasgos completamente nuevos es transformadora. Es una apuesta por el futuro del sector y los líderes de la industria ya lo están haciendo. La implementación de tecnología de frontera, como la selección genómica y CRISPR-Cas9, implica un análisis económico diferente al de las técnicas convencionales. La pregunta clave es si el alto costo inicial de la tecnología se compensa con las ganancias genéticas más rápidas y de mayor magnitud. Economía de la selección genómica. La rentabilidad de la selección genómica se basa en un delicado equilibrio entre el costo del genotipado y el costo del fenotipado. Aunque genotipar miles de individuos con decenas de miles de marcadores es caro, puede ser más económico que mantener y medir esos miles de individuos en ensayos de campo durante 10 a 15 años, especialmente para rasgos que requieren mediciones destructivas o complejas. Los análisis económicos sugieren que la selección genómica es más ventajosa y rentable para rasgos con baja heredabilidad y o rasgos cuyo fenotipado es muy costoso o lento. Para rasgos simples y de alta heredabilidad, la selección fenotípica tradicional puede seguir siendo competitiva. El costo decreciente del genotipado está haciendo que la selección genómica sea una opción económicamente viable para un número cada vez mayor de rasgos y programas. Economía del CRISPR. La edición genética representa la mayor barrera de inversión. El costo no está en la edición de una planta individual, sino que en la investigación y desarrollo I+D para establecer el protocolo, identificar los genes diana y realizar la transformación y navegar el complejo y costoso proceso regulatorio. En medicina, una sola terapia basada en CRISPR, como el Casgevy, tiene un precio de $2,2 millones por paciente para recuperar los costos de I+D. En silvicultura, aunque el costo de desarrollo es igualmente alto, tiene el potencial de ser amortizado a través de la propagación clonal de millones de plantas. Por ello, empresas líderes como Arauco no ven esta tecnología como un costo operativo, sino que como una inversión estratégica a largo plazo. Su inversión en startups de biotecnología como TreeCop es una apuesta para asegurar la propiedad intelectual y la ventaja competitiva en las próximas generaciones de material genético forestal. La caja de herramientas del futuro. Esta tabla resume las herramientas de vanguardia, sus aplicaciones y el equilibrio entre enorme potencial y los desafíos que aún debemos superar para su implementación a gran escala. La clave del futuro será la integración inteligente de todos estos instrumentos. El futuro del mejoramiento genético forestal se construirá sobre un conjunto de tecnologías genómicas interconectadas. Cada una de estas herramientas tiene un propósito específico, un potencial transformador y un conjunto de desafíos que deben superarse para su implementación a gran escala. Visiones del futuro, la apuesta por la biotecnología. Estos casos no son ciencia ficción, son la estrategia que las organizaciones líderes están implementando hoy para construir el bosque del mañana. La inversión en genómica es una clara señal
de hacia dónde se dirige la industria, hacia dónde la silvicultura de tecnología va caminando. El futuro del mejoramiento genético no es una especulación teórica, está siendo construida hoy por organizaciones visionarias que invierten en las tecnologías que definirán la próxima era de la silvicultura. Dos casos de estudio ilustran esta tendencia. Arauco y Tree Corp. La alianza estratégica es un movimiento que señala una clara dirección para la industria. La gigante forestal chilena Arauco ha invertido y se ha asociado estratégicamente con Tree Corp, una startup de biotecnología con sede en Carolina del Norte, Estados Unidos, y especializada en la edición genética con CRISPR. Esta alianza no es solo para investigación. El objetivo explícito es conectar el profundo conocimiento genético de Arauco sobre sus especies clave con el poder de la tecnología CRISPR de Tree Corp para acelerar el desarrollo de árboles comercialmente viables con mayor productividad y, crucialmente, una mayor resiliencia hacia el cambio climático, tolerancia a la sequía. Esta inversión demuestra que la industria ve en la edición genética no como una curiosidad científica, sino que como una herramienta competitiva esencial para el futuro. BIP, Ugin y los álamos libres de ADN foráneo. Un ejemplo de investigación, prestigioso Instituto BIP en Gante, Bélgica, ha logrado un hito técnico estratégico, editar genéticamente árboles de álamo utilizando CRISPR de una manera que no deja ningún rastro de ADN extraño en el genoma final de la planta. Utilizando una técnica de transformación transitoria, la maquinaria de edición hace su trabajo y luego se elimina por completo. Este avance es fundamental porque aborda directamente una de las mayores barreras para la adopción de esta tecnología en Europa, la estricta regulación de los organismos genéticamente modificados. Al crear un árbol editado que es indistinguible de uno obtenido por mejora convencional, abre un camino para la regulación más favorable y una aceptación pública más amplia, acelerando la llegada de estos árboles mejorados al mercado. Estos casos demuestran que la carrera por el bosque del futuro ha comenzado y se libra tanto en un laboratorio de biotecnología como también en la sala de las juntas directivas. Diálogo abierto, el laberinto regulatorio. La ciencia puede avanzar a la velocidad de la luz, pero si la regulación no la acompaña, la innovación se queda estancada en el laboratorio. La gran pregunta que define el futuro comercial de la edición genética es: ¿lo trataremos como una evolución del mejoramiento o como una revolución que requiere un control completamente nuevo? El avance tecnológico en el mejoramiento genético forestal, especialmente con la edición de genes como CRISPR, se enfrenta a un obstáculo formidable: el marco regulatorio. La forma que los gobiernos decidan clarificar y regular estos nuevos árboles será un factor determinante para la investigación, la inversión y la adopción comercial. El debate central es si un árbol editado genéticamente, en el cual se ha modificado un gen existente sin introducir ADN de otra especie, lo que se conoce como citgénesis o intragénesis, debe ser tratado como un organismo genéticamente modificado tradicional. Enfoque de la Unión Europea. Históricamente, la Unión Europea ha tenido una de las regulaciones más estrictas del mundo para los organismos genéticamente modificados, lo que ha limitado su cultivo. La tendencia actual, aunque en debate, es considerar a los árboles editados con técnicas como CRISPR bajo el mismo marco regulatorio estricto que los transgénicos, lo que impondría largos y costosos procesos de aprobación. Avances como la edición libre de ADN foráneo del BIP Ugin son intentos de navegar este panorama complejo. Enfoque en otras regiones, Estados Unidos y América Latina. En otras partes del mundo, la regulación tiende a ser más enfocada en el producto final que en el proceso. Si el árbol editado no contiene ADN de otra especie y el cambio genético podría haber ocurrido teóricamente en la naturaleza, existe la posibilidad de que sea regulado de una manera más laxa, similar a las variedades obtenidas por mejoramiento convencional. Esta divergencia regulatoria crea incertidumbre para las empresas que operan a nivel global.
La falta de una armonización regulatoria internacional es un freno significativo. Las empresas necesitan claridad y previsibilidad para justificar las enormes inversiones en I+D que estas tecnologías requieren. Diálogo abierto, la confianza del público. Podemos tener la solución perfecta para salvar un bosque, pero si la gente le tiene miedo, nunca saldrá del laboratorio. Ganar la confianza del público es tan importante como perfeccionar la técnica. Debemos pasar de un monólogo científico a un diálogo científico. Incluso con un marco regulatorio favorable, el éxito de las nuevas tecnologías genéticas dependerá de su aceptación social. La percepción pública sobre la modificación genética a menudo está cargada de desinformación, miedo, desconfianza, ideología, especialmente en Europa. Superar estas barreras es un desafío tanto o más grande que el tecnológico. Los factores que influyen en la aceptación pública incluyen terminología. Palabras como transgénico, organismo genético modificado, a menudo tienen una connotación negativa. La comunicación sobre la edición genética de precisión, explicando que no necesariamente implica introducir genes de otras especies, es crucial. Percepción del beneficio. El público es más propenso a aceptar una tecnología si percibe un beneficio claro y directo. Si los árboles editados genéticamente se presentan solo como una forma de aumentar las ganancias de las empresas, la resistencia será alta. Sin embargo, si se comunican como una herramienta para restaurar especies en peligro, como el castaño americano, como la grafiosia del olmo, hacer los bosques más resilientes al cambio climático o reducir el uso de pesticidas, la aceptación puede aumentar significativamente. Transparencia y diálogo. La industria y las comunidades científicas deben ser proactivas, transparentes y honestas en su comunicación. Ocultar información o minimizar los riesgos potenciales solo alimenta la desconfianza. Es esencial establecer un diálogo abierto con el público, las ONG y los responsables políticos, explicando tanto los beneficios como la incertidumbre. La lección de la historia de los cultivos de organismos genéticamente modificados es clara. La mejor ciencia del mundo no sirve de nada si el público no confía en ella. La comunicación y la educación no son un apéndice del mejoramiento genético, son una parte integral de su estrategia de implementación. Diálogo abierto, el dilema de la diversidad. Mientras creamos los superatletas del bosque, no podemos olvidarnos de la cantera. ¿De dónde vienen? La diversidad genética en los bosques naturales y en los bancos de germoplasma es nuestro seguro de vida. Sin ella estamos apostando todo nuestro futuro a un puñado de campeones, una estrategia muy arriesgada. Existe una tensión inherente y fundamental en el corazón del mejoramiento genético. Para maximizar las ganancias a corto plazo, seleccionamos y propagamos un número muy limitado de genotipos de élite. Sin embargo, al hacerlo, reducimos la diversidad genética de nuestras plantaciones. Esta uniformidad, si bien es eficiente para la industria, crea una enorme vulnerabilidad a largo plazo. Un bosque clonal puede ser altamente productivo, pero si surge una nueva plaga o una sequía extrema a la que ese clon es susceptible, el 100% de la plantación podría colapsar. La diversidad genética es la póliza de seguro de la naturaleza contra el futuro incierto. Es la materia prima para la adaptación evolutiva. Por lo tanto, cualquier programa de mejoramiento avanzado debe ir de la mano con una estrategia robusta de conservación genética. Ello implica conservación in situ, proteger activamente las poblaciones naturales de los árboles, especialmente en los centros de origen y en los márgenes de su distribución, donde a menudo se encuentran una valiosa adaptación a condiciones extremas. Conservación ex situ, mantener bancos de germoplasma que almacenen semilla, polen, tejido de una amplia gama de individuos y procedencias. Instituciones de Infor en Chile, como el ENIFAP en México, o redes de colaboración en Europa, juegan un papel crucial en esa tarea. Estrategia de investigación inteligente. En lugar de plantar un solo clon de miles de hectáreas, se puede desplegar mosaicos de diferentes clones o familias mejoradas. Esto mantiene una alta productividad a nivel del paisaje, pero introduce una diversidad que actúa como un amortiguador contra riesgos imprevistos. El mejoramiento y la conservación no son objetivos opuestos, son dos caras de la misma moneda. La diversidad conservada de hoy es la fuente de los rasgos que necesitamos para el mejoramiento del mañana.
Diálogo abierto. ¿Mejoramiento para quién? La, la tecnología más avanzada del mundo no sirve de mucho si solo está al alcance de unos pocos. La pregunta sobre la equidad es crucial. ¿Estamos creando herramientas para financiar a todo el sector forestal o estamos ampliando la brecha entre los que tienen y los que no? El futuro sostenible de los bosques depende de que la respuesta sea la primera. La tecnología genómica de vanguardia son costosas y requieren una infraestructura científica y técnica sofisticada. Esto crea un riesgo real de ampliar la brecha entre los diferentes actores del sector forestal. La brecha tecnológica. Las grandes corporaciones forestales de América Latina y las instituciones de investigación con fuerte apoyo público en Europa pueden permitirse invertir en selección genómica y eventualmente en edición genética. Sin embargo, los pequeños y medianos propietarios forestales, las comunidades locales y muchos países en desarrollo con recursos limitados corren el riesgo de quedar rezagados, sin acceso al mejor material genético disponible. Propiedad intelectual y patente. A medida que se desarrollan y patentan genes, marcadores y clones elite, el acceso a este material genético puede volverse restrictivo y costoso. Esto podría limitar la capacidad de los programas públicos y de los pequeños propietarios para beneficiarse de los avances científicos. La necesidad de modelos cooperativos y públicos. Para asegurar un acceso más equitativo, son cruciales los modelos que promueven la colaboración y el bien público. La cooperativa de mejoramiento genético, donde varios actores, grandes y pequeños, comparten costos y beneficios con un modelo exitoso. Asimismo, el papel de las instituciones públicas, universidades, institutos de investigación forestal, es fundamental para desarrollar material genético mejorado y hacerlo accesible a un costo razonable para todos los propietarios, asegurando que los beneficios del mejoramiento se distribuyan de manera más amplia en la sociedad. La democratización de la tecnología y del germoplasma mejorado no solo es una cuestión de equidad, es también una estrategia de resiliencia. Un sector forestal donde solo unos pocos tienen acceso a la mejor genética es un sector menos diverso, menos adaptable y en última instancia menos sostenible. Síntesis y visión integrando lo mejor del pasado, presente y futuro. No se trata de reemplazar lo viejo con lo nuevo, sino que de construir sobre una base sólida. El mejorador del futuro será un integrador que combinara la sabiduría del forestal de campo con el poder del genómico para diseñar los bosques que las futuras generaciones necesitarán. Es una tarea monumental, pero las herramientas, como hemos visto, están a nuestro alcance. Hemos recorrido un largo camino, desde la simple selección de un árbol por su apariencia hasta la capacidad de editar su código genético con precisión quirúrgica. La conclusión de este viaje no es que las nuevas tecnologías reemplazarán a las antiguas, sino que el futuro del mejoramiento genético forestal reside en una estrategia de integración inteligente. El mejorador del futuro no descartará el conocimiento acumulado, construirá sobre él combinando las herramientas de todas las eras, del pasado, la sabiduría del campo, los principios de la selección de procedencia, la evolución fenotípica en el terreno, siguiendo la base de este proceso. El ojo experto del forestal para identificar un árbol superior nunca será obsoleto. Del presente, la eficiencia y la precisión, los ensayos de progenie, los huertos semilleros avanzados y la silvicultura clonar seguirán siendo los motores de la producción masiva del material mejorado. La selección asistida mediante marcadores se mantendrá como una herramienta valiosa para rasgos específicos. Del futuro, el poder predictivo y el diseño. La selección genómica se convertirá en el estándar para acelerar la mejora de rasgos complejos. CRISPR se utilizará como una herramienta de alto impacto para introducir rasgos específicos y de gran valor, como la resistencia a nuevas enfermedades o a la adaptación a un estrés ambiental extremo. Paralelamente a esta integración tecnológica, una robusta estrategia de conservación de la diversidad genética debe ser una prioridad absoluta. Los bancos de germoplasma y la protección de los bosques naturales son una biblioteca genética de la que extraeremos
las soluciones para los desafíos que aún no podemos prever. La meta final es clara: desarrollar bosques que sean simultáneamente productivos para satisfacer las crecientes necesidades humanas, resilientes para soportar las presiones de un clima cambiante y sostenible para mantener la salud de los ecosistemas para las generaciones futuras. Muchas gracias y agradezco al Grupo de Mejoramiento y Conservación Genética por sus apoyo y orientaciones. Muchas gracias.